al andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Aquí comienza El Andén, el programa de jóvenes para jóvenes, donde como cada semana nos subimos para hablar, para debatir, para entender las noticias más importantes de la semana. Soy Camila Carvajal, es un gusto estar con usted, que también puede participar de este debate, de esta conversación en todas las redes sociales usando numeral El Andén. Este programa de jóvenes para jóvenes. Termina una semana bien movida, sobre todo en materia de salud. Otra EPS que se está cayendo en Colombia. Les hablo de la situación de Sura, a la que le quedan dos caminos. O el gobierno le acepta desaparecer paulatinamente, un desmonte progresivo lo ha llamado la EPS, o la interviene. En el escenario de hoy para Sura y 5.300.000 pacientes, no hay nada más que hacer y se convierte en otra de las grandes EPS que se está apagando en Colombia. ¿Culpa? De la crisis financiera del sistema. Mientras tanto, el gobierno dice que es culpa del Congreso, que no aprobó su muy polémica reforma a la salud. En la mitad, los pacientes. ¿Qué va a pasar con los afiliados a Sura? ¿A qué EPS podrán ir? ¿Qué va a decidir el superintendente de salud? Al final es Luis Carlos Leal, el hombre que está terminando esta semana con la salud de 5 millones de colombianos en sus manos. Hoy, independientemente de la decisión que se tome, el gobierno ya controla la salud de 7 de cada 10 colombianos. Pero es también la semana de muchas polémicas en el Congreso de la República. Quizá la más grande es la de la senadora del Pacto Histórico, muy cercana, muy importante en el petrismo, Isabel Cristina Zuleta, que nos metió a hablar de reelección. Ella dice que es momento de empezar a pensar en una reelección del presidente Gustavo Petro, a propósito también de la idea de una constituyente de la que viene hablando el mandatario desde hace ya muchas semanas. Según Isabel Cristina Zuleta, el presidente no quiere la reelección, es la base, el petrismo, el pacto histórico, y que hay 2 años para convencerlo. Una propuesta que ha generado todo tipo de reacciones y que se suma a otros, también del pacto histórico, como David Racero, que fue presidente de la Cámara, diciendo que a él no le suena una reelección, pero sí extender el periodo presidencial, ¿por qué no?, 1 o 2 años. Se enfermó esta semana el presidente, estuvo intoxicado, finalmente retomó su agenda y por ese episodio estamos a la espera de qué pasa con el general Cardoso, el nuevo comandante del ejército, que dependerá de la ceremonia de juramento a la tropa para poder empezar a trabajar en medio de la crisis de orden público en el país. Pero es también esta la semana en la que en la mayoría de ciudades finalmente se aprobaron los planes de desarrollo. Pasó en Cali, pasó en Medellín y pasó en Bogotá, donde hay aló, pero definitivamente no va a haber corredor verde por la séptima, reviviendo esas viejas peleas de Claudia López, la exalcaldesa, el hoy presidente Gustavo Petro y obviamente el alcalde de los bogotanos, el alcalde Galán. Muchas noticias para analizar con ustedes, bienvenidos. Una pausa y ya regresamos con el debate de esta noche para que hablemos de reelección en Colombia. Una pausa, esto es El Andén. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Gusto seguir con ustedes en El Andén y arrancamos con el debate de esta noche. Vamos a hablar de reelección. Les decía hace un momento, reelección que propone y que trae de frente, encima de la mesa, la senadora del Pacto Histórico, Isabel Cristina Zuleta, que se pega a muchos en el petrismo hablando de esa posibilidad de reelección, de extender el periodo, y del mismo gobierno hablando de una Asamblea Nacional Constituyente, que dice el que fue canciller Álvaro Leiva que esa es una puerta que dejó abierta, imagínese usted, el acuerdo de paz con las FARC. Y la pregunta que queda esta noche para nuestro debate es si una constituyente que busque la reelección al final es un interés real del gobierno del presidente Petro o simplemente una distracción para ponernos a todos a debatir de lo que no parece viable en las normas, en la ley, en la constitución de hoy. Por eso vamos a arrancar este debate y arranco saludando a un hombre que sabe mucho de leyes, por eso va a ser tan importante esta noche. Saludo a Jesús David Rodríguez, abogado, cara conocida del Andén. Hola Jesús David, bienvenido, buenas noches. Hola Camila, muy buenas noches, un gusto estar contigo y con todas estas caras
que nos van a dar un poco más de luz a esto que desafortunadamente está pasando y que han llamado a muchos como la horrible noche. Bueno, ya vamos en la horrible noche y esta discusión apenas está comenzando. También saludo a Santiago Quintero, que es politólogo, que es asesor político, que es un gusto tener aquí en el Andén. Santiago, bienvenido. Camila, muchas gracias por este tema tan importante y tan sonoro en estos días. Saludo a la mujer de la mesa de esta noche. Ella es Margarita Sánchez, es abogada, es asesora legislativa y está con nosotros en el Andén. Qué bueno recuperarla, además aquí presencial. Margarita, bienvenida. Muy buenas noches, Camila, y para toda la audiencia, saludo a mis compañeros de panel. Feliz de estar acá nuevamente y vamos a ver, creo que este debate pinta bien. Bueno, Jorge Iván Cárdenas, él es economista y también va a hablar hoy de política. Jorge Iván, bienvenido. María Camila, muchas gracias por la invitación. También tengo una maestría en política, entonces... por eso los dos temas ahí se van a encajar perfectamente. Ya se empiezan a juntar y pues un saludo cordial a toda la audiencia que nos acompaña hoy. Bueno, si le parece, Jesús David, arranco con usted, con la pregunta que esta noche nos trae a debatir. ¿Es Colombia pensando en una reelección? No es ni el primer gobierno al que se le ocurre, ni la primera vez que nos vamos a enfrentar a ello. Sin embargo, en el contexto que estamos hoy, una reelección que propone el gobierno y que propone el pacto histórico a través de esa asamblea constituyente, ¿es una realidad? ¿Es posible en Colombia? ¿O esto al final es una distracción política de esos temas que tanto se vuelven polémicos y que al final no llegan a ninguna parte? ¿Usted qué cree? Camila, mire, lo primero que hay que determinar es que finalmente el constituyente tiene la capacidad de modificar los parámetros que establecen en nuestra constitución. Luego entonces significa que si, por ejemplo, las mayorías que están afianzadas en el gobierno, en el Congreso Nacional, tienen la posibilidad de modificar la Constitución Nacional, pues será una vocación de poder, porque finalmente seremos nosotros, en calidad de constituyente primario, quienes refrendemos o no esas posiciones. Ahora viene el segundo punto. ¿Es necesario la reelección? ¿Estamos hablando verdaderamente de una reelección? ¿O en lo que estamos realmente centrándonos el debate es si los periodos constitucionales tanto de presidencia como de alcaldes, gobernaciones debe extenderse? Acá lo que no nos podemos permitir distraer es cuál es el objeto de la reelección. ¿Por qué nos tienen hablando en este momento de la reelección? Yo creo que 2 años del actual gobierno no han sido suficientes para entender que Gustavo Petro ya dejó de hacer campaña. Y llevamos 2 años en desgobierno, en donde las políticas públicas que se trazaron al principio con la renovación y la vocación de poder, pues finalmente están en ausentismo y estamos viviendo cada vez un escándalo mayor. Y cierro para decirles con lo siguiente. Mire, este gobierno ha sido tan hábil que nos tiene la capacidad de ponernos a hablar de temas absolutamente inoficiosos. Yo le pregunto a usted, Camila, y a mis compañeros de panel, ¿qué ha pasado con las investigaciones que realmente han puesto en jaque este gobierno y las decisiones que se han adoptado con fundamento en el tránsito legal que ellos han promovido? Pues absolutamente nada. Tenemos a un confeso hijo de un presidente de la República, en donde aceptó y el reconocimiento de varios delitos. Tenemos el caso de Laura Sarabia, la más poderosa del gobierno, en donde evidentemente no ha pasado absolutamente nada con la fiscalía. Tenemos el caso de la UNGRD. También tenemos el caso de la UNP, situaciones que realmente ponen en controversia al gobierno, en donde realmente no creo que sea el tema central, Camila. Pero usted sí toca un punto y deja una pregunta en el aire muy importante, Margarita. ¿Por qué nos tiene el gobierno hablando de reelección? Bueno, el gobierno y en general la bancada en el Congreso. Sí, yo creo que acá hay un tema interesante y lo mencionaba mi compañero de panel, y es que es un gobierno inhábil, pero yo lo que considero es que más bien hay una oposición muy débil sin proyecto político. No sé si se han dado cuenta, obviamente, que el gobierno es el que pone la agenda de los temas que vamos a hablar. Si se habla de constituyente, todo el mundo habla de constituyente. Si ponen el debate de la reelección, incluso el mismo Centro Democrático lo pone, dicen que se va a buscar un acto legislativo, que no salieron, lo negaron, lo que sea, pero finalmente si hubiera un proyecto político de la oposición un poco más de avanzada, no girarían y orbitarían en torno al presidente. Ahora, ¿yo qué creo? Yo creo que es una pena que una discusión tan trascendental como del poder constituyente, de la Asamblea Nacional, se utilice en un tema de polarización, si sí o si no, quiere la reelección o no. Lo que es claro, y por eso mi posición es que hablar de procesos constituyentes, así no sea el 376 de la Constitución, sino de convocar a la gente para que solucionemos los problemas que, digamos, los órganos constituidos no han podido solucionar: reformas políticas, reforma a la justicia, ordenamiento territorial.
es un mecanismo muy válido y yo creo que más allá de la reelección yo no estaría de acuerdo, incluso en el mismo pacto histórico no hay un acuerdo si esto es una definición o no, eso es un tema más de la discusión, pero más allá de eso creo que podríamos tener un gran consenso en que se necesita ampliar la participación democrática a la ciudadanía. No se ha logrado por el Congreso, reformas políticas han presentado todos los gobiernos, a la justicia todos los gobiernos, el ordenamiento territorial estancado y no hay forma de participar porque la Constitución también es muy cerrada, tiene mecanismos para votar nuevamente, referendo, plebiscito, consulta popular, pero nada para deliberar, por eso también saltan a la luz los cabildos abiertos, que es el único mecanismo de participación que convoca a la gente a hablar. Entonces yo digo, claro, es muy inviable la del 376, incluso ninguna constitución se ha cambiado, se ha modificado teniendo en cuenta lo que dice la constitución anterior. Siempre han sido momentos muy convulsionados que llevan a estos procesos, pero creo que no habría que cerrar la puerta a que la gente pueda participar y pueda hablar y ayudar a construir esas soluciones de las cosas con lo que los poderes constituidos pues definitivamente han encontrado una pared. Pero Jorge Iván, con eso que dice Margarita, sí hay que llegar hasta una constituyente para garantizar la participación de la que habla ella, es decir, si es la asamblea el único camino para resolver la poca participación que puede considerarse tiene hoy la sociedad civil. Yo creo que eso es una forma de deslegitimar a las instituciones que están actualmente. Para poder deshacer las cosas se hace por medio de la cual se hicieron. Eso es principio del derecho. La Constitución ya menciona los mecanismos cuales son viables para hacer una modificación constituyente. Y Margarita tiene razón en una cosa. El pacto histórico no se ha podido poner de acuerdo precisamente porque es tal la magnitud de la demagogia que quieren meter en este país que no encuentran ni argumentos jurídicos, ni institucionales, ni de fuerza pública y militar para poder llevar ese proceso paralelo a la constituyente que están planteando. Y yo me temo que la ciudadanía del 21 de abril está pidiendo nuevos liderazgos de forma pacífica, de forma alegre, de forma participativa. Y si la democracia deliberativa que menciona Margarita quiere profundizarse, se tiene por qué profundizar, Margarita, con la gente que salió a marchar el 21 de abril. Y usted se va a dar cuenta que la forma en que propone el pacto histórico y el gobierno como sí, no es la más idónea. ¿Por qué? Porque tenemos una economía totalmente deteriorada. La DIAN no está recaudando lo que tiene que recaudar, porque el fin de semana hubo muertos en el Cauca, porque el fin de semana hubo muertos en el Caquetá, porque la legitimidad del gobierno está realmente por el piso, haciéndole daño a miles y miles de colombianos que quieren realmente retomar las riendas de las instituciones en el país. Y yo creo que ese mecanismo paralelo es una falta gravísima a las instituciones, y desde hoy le decimos a los órganos internacionales, Naciones Unidas, el Estado de Estados Unidos, pongan los ojos sobre Colombia, porque esto puede ser muy peligroso para permanecer la democracia en la región de América Latina. Pero Jorge, usted enumera problemas que tiene hoy el país, más allá incluso del gobierno, economía, seguridad, la situación en general del departamento del Cauca, lo que está pasando en materia política con reformas que no avanzan en el Congreso. ¿Será que una constituyente, Santiago, sí lo resuelve? No lo resuelve, y la narrativa del petrismo con respecto a la constituyente ha estado presente desde campaña. A tal punto que en la campaña de 2018, en segunda vuelta, a Petro le tocó jurar sobre tablas de mármol, al estilo Moisés, con Antanas Mocus y Claudia López, porque el país nunca le ha comido entero el cuentico de que no quiere modificar la Constitución para quedarse en el poder. Pero, no en vano, el Centro Democrático también habló eventualmente de revivir la Constitución para que el expresidente Uribe eventualmente pueda llegar a ser candidato. Y pienso que cuando se basan los proyectos políticos en figuras individuales y no en proyectos de país, las instituciones y la Constitución se ponen en tela de juicio. Esto surge a partir de trinos de representantes. Ya después apareció el ex canciller Leiva utilizando unos argumentos bien extravagantes e imaginarios. Nos va a sacar sorpresitas, imagínense. No. Con lo adicionado hoy del tema de una asamblea popular el mismo 20 de julio. La pregunta es entonces,
¿Van a desconocer el 20 de julio la instalación del Congreso? Más que eso, es a partir de utilizar los acuerdos los acuerdos de paz de 2016 como el mecanismo para una constituyente. El propio Humberto de la Calle salió a decir que era falso de toda falsedad. Fue lo primero que se le dijeron a las extintas FARC en ese momento, que no se iba a negociar. Entonces es una narrativa que el gobierno, en su tibieza, porque curiosamente Gustavo Petro es bien tibio, ha buscado. No es tibio, es mañoso. Es mañoso, bastante tibio. Es mañoso. Yo lo catalogo de tibio. Asolapado. Tibio porque no se define muy claro, ¿sí o no? Saca un porque trino donde dice, no va a dar yo no puntadas me sin quiero dedal. reelegir. Petro no va a dar puntadas sin dedal, porque Dijo- él sabe lo que está jugando. Dijo, yo no quiero la reelección, pero, y dejó un pero al aire. Entonces yo noto mucha tibieza en el gobierno. Pero yo no sé si ustedes acá pueden concluir lo mismo que yo estoy viendo. Yo creo que Petro no es tibio, es un morrongo, y lo digo con todo el respeto En de eso la estoy de palabra. acuerdo contigo. Es un Cuidado morrongo. que además es el señor presidente. Con todo, de acuerdo, la institucionalidad de la presidencia Sí. la respeto sin duda alguna, y llegar al sitio que está ocupando el señor, maravilloso y fantástico. Luego entonces a mí no me obsta objetivamente en decir, a mí me parece morrongo, y le voy a explicar por qué. A ver, la Camila. teoría. Es muy claro. El tipo llega, digamos que saciado de una necesidad popular, evidentemente, digamos que se acompaña de la juventud en donde tiene muchísimas necesidades. Acá importante reconocer, los periodos son institucionales y no son personales. Yo coincido con lo que decía la compañera que en orden de la democracia, una de las grandes dificultades de la planeación institucional de los gobiernos nacionales hasta los locales, pues ha sido que llega un gobierno nuevo y acaba con lo que inició el anterior. Entonces 4 años efectivamente no son suficientes para ejecutar un proyecto de país que le permita una permanencia y una garantía en la continuidad. Eso en primer lugar. Entonces, solamente en ese paréntesis me parecería interesante reconocer la posibilidad de debatir que los periodos institucionales se ampliaran un poco, ¿de acuerdo? Pero sigo con el tema del por qué el Pero presidente... perdóneme, ¿se amplíen y se unifiquen o ampliar No, y dejar? Camila, es que nosotros tenemos una de las mejores institucionalidades y democracias de América Latina. Uno de los motivos por los cuales las elecciones no coinciden, las nacionales con las Con regionales, gobernador y alcalde. es justamente para tener un sistema, permítame la expresión, de pesos y contrapesos, en donde el gobierno nacional no determine, como inicialmente lo había hecho el presidente Gustavo Petro, no sé si ustedes se acuerdan, El famoso que mapa. invitó solamente a aquellos, comillas, gobernadores y alcaldes que habían sido electos o por su movimiento político o por aquellos que estaban en coalición. Entonces, usted se imagina, Camila, un gobierno de izquierda, más de Petro, no solamente nacional, sino a nivel territorial, local, es absolutamente nefasto. Segundo, porque coincido e insisto que me parece la actitud del presidente morrongo. Es una persona que toda la vida ha señalado la corrupción, pero este es el gobierno con más corrupción que ha podido Señalada existir. por el mismo gobierno, ¿no? Señala- También eso hay No, que eso decirlo. es una demagogia por que los están medios. utilizando ahora con adicionalmente, Carrillo, o sea, pero eso es lo él tiene que primero, reconocer la Carrillo, responsabilidad el mismo política. Petro que dijo, es un gobierno que ha su hijo fomentado tenía- la Deme un segundo, corrupción. Jorge Iván, deme un etcétera. segundo, ya vuelvo con usted, señora. Digamos que también que su hijo tiene que responder, etcétera. Yo creo que bueno, ese tema de la corrupción es lamentable, por supuesto, pero a lo que voy, a lo que nos convoca en la discusión, es que a mí me parece que morrongo y facilista es decir que esto es blanco-negro. Yo estoy planteando un punto un poco más profundo, más serio. ¿Necesitamos o no ampliar los mecanismos democráticos para que la gente participe? Porque no hay forma de hacerlo. Pero Y esa somos el ampliación es una constituyente. constituyente. Pero mire, eso No, es o lo sea, que es que dicen hoy. se puede hacer varios mecanismos. Por ejemplo, en algunas sociedades, no sé, en Irlanda, una asamblea constituyente eligiendo los constituyentes al azar. Es lotocracia, es una cosa que suena rara, pero es una vaina que está avanzando muy fuertemente. Eso es lo primero. Yo digo, Petro podría convocar procesos deliberativos que resuelvan situaciones complejas sin pasar por una Asamblea Nacional Constituyente, sí. Y les doy un ejemplo. Por ejemplo, los diálogos regionales vinculantes. Si hubieran sido vinculantes, porque claro, eso tuvo muchísimas críticas, yo las comparto, y me parece lamentable como defensora de la democracia deliberativa que eso no haya sido realmente poderoso, pero él podría convocar a la gente a hablar, por ejemplo, de, bueno, no fuimos capaces con ordenamiento territorial, reforma política, lo que sea. Vamos a elaborar, pero ¿cómo tiene que pasar en un país como este? Lo estamos viendo en este panel, que es sí o no, blanco-negro. Yo estoy diciendo,
reelección no, asamblea constituyente, sea de, o sea, la establecida, o sea, otro mecanismo, un diálogo regional vinculante para que hablemos de reforma a la política, pero no un referendo donde me digan, está de acuerdo con esto, con lo otro. Por eso cuando Petro dice, hagamos un referendo con los 10 puntos de no sé qué, yo diría no, porque lo que se tiene que hacer es convocar a deliberar. No es lo mismo que yo pueda hablar, intercambiar ideas, conocer la postura del otro y generar unas recomendaciones y decir tal o cual cosa. ¿Cómo lo han hecho en otros países para salir de ese atolladero institucional? Pues lo que hacen es una asamblea constituyente, se ha llamado asamblea de ciudadanos, se ha llamado foro democrático, se ha llamado bla, 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 y luego de eso lo refrendan, pero ya es un proceso de legitimación y a Petro yo le he escuchado directamente 9 puntos que quiere tratar en una constituyente, no la reelección allí. Pero, que vaya a pasar, que no vaya a pasar, no interesa, pero por lo menos hay 9 puntos en los que podríamos coincidir que la gente tiene que entrar a participar porque no se ha logrado por otro canal. Pero yo siento sea que... la reelección o no sea la reelección, bueno, ese es un punto, pero démosle profundidad al debate también. Uno como constitucionalista o por lo menos cercano a estos temas no puede decir asamblea constituyente igual antidemocracia, eso es increíble. O sea, convoquemos a la gente para que defina sus destinos y eso es antidemocrático. Sí, pero lo que no Margarita le cuenta a la gente es la falencia de la democracia deliberativa. Joe Lelsen, uno de los teóricos de la democracia deliberativa, menciona que en esos escenarios de participación hay unos grandes sesgos que lo exponen las grandes autoridades que hoy son del gobierno. Y yo te voy a poner 2 casos prácticos. Tú me dices, aumentemos los escenarios de participación deliberativa. ¿Qué pasó con los jóvenes hace unos días? Se crearon los consejos de juventudes, hizo todo un proceso democrático. Y muy exactamente un joven se levantó y le dijo al presidente y la vicepresidenta, no nos eche más cuento. Nosotros estamos acá. Y eso es un error de la democracia deliberativa. Y te voy a poner otro ejemplo. ¿Y qué democracia deliberativa tenía la elección directa, la elección popular de jóvenes? Eso es más democracia representativa, pero ahora con jóvenes. Cuando se hizo los diálogos vinculantes del plan de desarrollo, iban y se instauraban unas asambleas de 50.000 personas. Como las asambleas ciudadanas de Galán. Sí. Acaban de ocurrir las de Galán pero también. Buen ejercicio, malo porque no recogen. Yo le pregunto a Margarita por qué recientemente el presidente salió a decir que el plan de desarrollo no refleja su política. Si los diálogos vinculantes son frutos de un plan de desarrollo deliberativo, ¿por qué entonces luego el presidente saca al director del ENP y le dice, ese plan de desarrollo que se hizo con principios deliberativos no me sirve? Jorge Iván y Margarita, ¿sabe por qué? Yo le voy a responder eso. Hay casos prácticos porque de que no hay nada democracia deliberativa es demagogia para ustedes. No, porque no hay nada más antitécnico, antidemocrático y anticonstitucional que decir que la democracia deliberativa es el mejor camino para explorar las participaciones y los derechos que tiene la ciudadanía. Porque tú me vas a decir que ya tienen el voto. No, no vote es un mandato. Y esa sí es la facilista básica. No, Margarita, yo creo que tú al contrario. alguna mejor opción. No. Yo sé que en eso estamos de acuerdo. Pero es que no solamente eso, porque tú me estás descartando y me estás encarando políticamente un juicio constitucional. Y vuelvo, insisto, no hay nada más anticonstitucional que decir que la democracia deliberativa es la única forma de expresión de la sociedad. Ahora bien, tú me estás descartando con muchas cosas. Jorge Iván planteaba un tema muy particular. ¿De qué te sirve tu deliberación si efectivamente el gobierno no lo escucha, no tienen ningún tipo de incidencia, segundo, no tienen digamos que una planeación, una estructura lógica, tanto técnica como de gobierno? Entonces, de entrada, son paños de agua tibia, son tibieces, se han sucedido. Lo que pasa, discúlpame un segundo, no fueron democracia deliberativa bien planeada. Perdóname un segundo, se han sucedido. Lo que pasa es que tú debes rotular a que tal o cual situación pertenezca a las democracias deliberativas y en ellas se pueda definir, como tú me lo acabas de decir de forma equivocada en mi concepto, que es un voto y eso no es así. Tú quieres rotular que estas participaciones de las juventudes están desarrollando o un plan de gobierno o unas instituciones que están fijadas en la ley o en la Constitución, y eso es absolutamente antidemocrático. Lo segundo que te quiero decir, la democracia participativa, no deliberativa, además de la intención del voto, incluye dónde me dejan las manifestaciones, dónde me deja la protesta social, obviamente con respeto y con vocación de poder. Claro, tercero, discúlpame un segundo. Además que tú me dices en este momento que es que la derecha o la oposición no tiene una estrategia sólida, ¿de acuerdo?, con la cual enfrentarse argumentativamente con relación al referendo. Yo te estoy diciendo,
estás tan sesgada en tu punto que tú estás creyendo que solamente la oposición la hace centro democrático. Pero desde la ciudadanía, desde la persona que trina, desde la persona que inicia los procesos administrativos, tenemos instituciones en donde convergen la Contraloría, la Fiscalía, la Procuraduría, y tú de forma exclusiva solamente lo estás llevando a un actor político. Entonces yo te pregunto, ¿a ti te parece que según tu discurso Para nada. de democracia deliberativa solamente es fijarse en un canal, establecer unas políticas en donde nos deja la ciudadanía? Entonces fíjate Es que la de ciudadanía entrada, es el corazón claro, de la democracia entonces fíjate que de deliberativa. entrada, una asamblea constituyente tu se puede llamar propuesta así, tiene pero una puede falencia discutir un tema. bastante Incluso grande. la sentencia Porque, C551 discúlpame un del segundo. 2003 Pero les hago una abre ese invitación. mecanismo. Pero Yo sé que el tema de la democracia, si es deliberativa, si es participativa, nos lleva a saber cuál va a ser el futuro de esa asamblea o esa constituyente que propone el gobierno. Pero volvamos al punto de la reelección, que es al final el que nos trajo aquí, Santiago, porque esa reelección, ¿quién la quiere hoy en el país? ¿El pacto histórico? ¿El presidente Petro? ¿Sus ministros? Esas bases que tiene el pacto con el que el presidente Petro llegó al gobierno. ¿Quién quiere hoy una reelección en Colombia? Los que quieren Yo perpetuarse lo en que el veo poder. es una angustia por parte de los extremos políticos de perpetuar sus sistemas partidistas de gobierno. Con Iván Duque vimos la extensión de mandato como una posibilidad y se creó un debate similar, ¿sí? Y los sectores afines al gobierno anterior no dijeron nada, ¿sí? La oposición sí salió a decir mucho. Hoy en día vemos lo mismo, pero al revés. Y esa es la ironía y el eterno dilema de la democracia colombiana. Creo en las instituciones siempre y cuando me convenga, siempre y cuando le convenga a mi partido. Y no podemos seguir cayendo en esa falacia partidista de que las instituciones están hechas para el papel y hasta ahí. Algo muy interesante fue ver a los del Centro Democrático queriendo revivir la reelección para que eventualmente Álvaro Uribe pueda volver a participar en unas elecciones. Y eso es angustiante. Yo creo en las instituciones, yo creo que no va a pasar, pero toca seguir vigilantes porque uno nunca sabe qué puede pasar con este Pero gobierno. ¿qué es lo angustiante? Que esto tenga nombre propio, Margarita, y se llame Álvaro Uribe, si es que esto llega desde el Centro O como se Democrático, llame. o que esto tenga nombre propio De izquierda, y de se centro, llame de Gustavo derecha. Petro, si llega de la idea de Isabel Cristina Zuleta. Lo angustiante es la reelección en sí misma o la persona que pueda reelegirse. ¿Usted qué cree, Margarita? Bueno, yo creo que la reelección no es un mecanismo idóneo, independientemente. Y lo digo abiertamente, yo no quisiera una reelección para ninguno de los que están allí. Ok. Que sí coincido, son periodos cortos, eso es cierto, pero es lo que tenemos, ¿sí? ¿Qué sería mucho más saludable para, digamos, para un entorno y un proyecto político colectivo? Digamos, unos relevos, ¿sí? Unos relevos de jóvenes o de liderazgos jóvenes, independientemente de la edad, o sea, que hayan partidos más sólidos, con la capacidad de representar proyectos políticos. Yo creo que sería indeseable una reelección. Ahora, lo que tú dices es cierto. Todos los gobiernos se lo han planteado, siempre ha habido, o sea, y no es de los últimos 3 periodos, sino desde siempre, Rojas Pinilla, bueno, o sea, siempre ha habido esa intención. La figura se crea precisamente para hacerse control al poder y que no se perpetúe un tema. Si hubiesen proyectos políticos un poco más sólidos, no tendríamos que estar en esto porque alguien los podría encarnar independientemente de un gran liderazgo. En todo caso, creo que no es un tema que haya sido institucional, o sea, no es que este gobierno haya dicho como pacto histórico o el presidente haya salido a decir yo quiero esto y vamos a avanzar hacia allá. Está en discusión como ha estado en todos los gobiernos, es decir, ¿por qué nos sorprende ahorita que esté sonando si sonó con Duque, si Santos fue beneficiario de eso, si Uribe lo promovió? Lo que yo creo Margarita, es que pero ni va a flaco favor le suceder, estás ni va a haciendo. suceder, ni tampoco es deseable, o sea, Mira, no es deseable. Yo sí quiero decir una cosa y es que cuando se volvió a modificar en el periodo de Santos el artículo de reelección, quedó atado a una posibilidad que se llamaba nacional, o sea, temas constituyentes, Asamblea Nacional Constituyente. Y el tema tomó mucha relevancia es porque va atado a ese. Si nosotros hacemos la reelección y modificamos el proceso a través de una constituyente que convoca al Congreso, se va a referendo de la ciudadanía, creo que estoy de acuerdo con un proceso constituyente que además es válido para empezar a involucrar temas de fortalecimiento de las fuerzas militares, el tema de seguridad y defensa, la ley de seguridad y defensa que en el periodo de Vargas Lleras no pudo pasar cuando era vicepresidente, el tema de descentralización, el tema del juego que juega, digamos, el gobierno nacional frente a los gobiernos subnacionales,
y temas de economía de mercado que se necesitan hoy en un mundo globalizado. Yo creo que por ahí podemos avanzar en la constituyente. El asunto es que se quiere crear paralelamente una asamblea constituyente con diferentes argumentos como la democracia deliberativa, la demagogia de estos temas y perpetuar a Gustavo Petro cuando hoy no tiene legitimidad su gobierno. Por innumerable caso de corrupción, por innumerable caso de ejecución de los recursos del Estado, por la pérdida de control territorial. O sea que Asamblea Nacional Constituyente sí, pero no para reelección. Ahí tendríamos un acuerdo. Digamos, hagamos la Asamblea Interesante Constitucional conclusión. adentro de las instituciones. Y como le dijo Germán Vargas, casémosle la pelea, hagamos la Asamblea, pero que la convoque el Congreso y que la referende la ciudadanía a través de un plebiscito o un referendo. No conozco bien el instrumento, pero dentro del marco institucional, no con esas asambleas paralelas que se van a empezar a gestar a través del acuerdo con el ELN de participación ciudadana. Eso es institucional y eso las fuerzas militares tienen que ponerle el ojo. Hagamos la asamblea. Yo diría que la ciudadanía, ¿no? Pero dentro Exacto. Claro, pero Más hagamos que la las fuerzas asamblea militares. dentro del Congreso. Hagámosla Pues es como debe ser. Como Sí, debe ser. como Pero debe no ser. Yo a eso no le necesariamente. tengo miedo. Nadie Y se yo ha a eso no salido le de tengo ese miedo debate. porque los Pero no temas necesariamente. hay que cambiarlos. Incluso ninguna Hay que cambiar el constitución se tema ha ese. cambiado por asamblea constituyente de la constitución Pero anterior. es que eso fue lo que Cartas de batalla pero García tanto Villa. Petro, tanto los progresistas se afianzaron en que yo fui del M19 que estuvo en la Asamblea Constituyente del 91 y personas del Centro que Democrático. es la más avanzada de toda América Latina Creo que- y hoy dicen no Sí, o sea. sirve, hoy no sirve. Pero venga, yo los invito a ser muy objetivos. Yo creo que flaco favor le hacemos a la ciudadanía en no centrarnos nuestra posición política, decir que efectivamente la constituyente, la Asamblea Nacional, la ampliación del mandato no es un elemento que objetivamente no tendría por qué estar en el escenario jurídico. Primero, usted lo acaba de decir, estamos en un gobierno que está totalmente deslegitimado. Camila, lo hablábamos hace algún tiempo, en donde, por ejemplo, Margarita, tú que estudias, que eres una persona preparada y que consideras que tu solvencia académica permite dar una argumentación objetiva y que la gente respalde tu conocimiento, tus actos a través de tu conocimiento, a ti te representa, por ejemplo, el tema de Gareth Cela, a mí no me representa una persona que realmente no ha hecho ningún mérito y con el respeto que me merece, pero pues llegar a una posición de gobierno en donde vamos a aplicar políticas públicas, efectivamente una persona que lo sabe hacer es bastante distante. Entonces, conclusión, flaco favor hacemos, no entendiendo que este tema de la reelección, sí o no constituyente, es un tema de distracción. El gobierno lleva casi 2 años. ¿Qué hemos tenido en avances de políticas El problema públicas? es que en la política Ninguna. distrae reinancia y No, nos va a meter, discúlpeme. nos va a meter. Ahora Y yo bien, creo que ahora esa es una bien, autocrítica que se acaba de realizar, ¿no? O sea, lo que tú acabas de hacer es una autocrítica y es, por ejemplo, en la Ley Estatutaria de Educación, Paloma Valencia defendiendo su ponencia, que no existió, sino atacándola del gobierno. ¿Cuál es su planteamiento entonces de la educación? Y así en todo. Lo que se necesita entonces, y para robustecer la democracia, es un proyecto político entonces más sólido de la derecha. No existe. En este momento, si Petro se pone la gorra una semana entera, ustedes hablan de la gorra. Claro, pero es que la agenda, puede que el presidente se ponga la gorra y hablemos de la gorra, o se intoxique como esta semana y hablemos de eso, pero al final Jesús David no solo es la agenda del gobierno. No, pero es que Camila, yo quiero interrumpirte antes de acá lo gran equivocado que hemos estado todos los colombianos es creer que somos de izquierda, centro, derecha y que no tenemos la capacidad de construir a través de las políticas que nos unen como país. Es desafortunado que el discurso solamente se centre en si usted es de izquierda, Santiago, si yo soy de derecha, entonces no podemos sentarnos a tejer un consenso. Eso me parece absolutamente desafortunado. Y no es algo que yo haya y es sostenido una tampoco. situación, De hecho, estoy llamando a que se Margarita, amplíe con toda la no, de acuerdo, ciudadanía, que puede que no pero se es una identifique con situación que nada. cuando uno lo pone en un debate argumentativo de plano como un argumento, pues uno queda con ese desasosiego de entender que todavía seguimos en las peleas de izquierda y de derecha, el trapo azul y el trapo rojo. Ahora bien, con relación al tema de si se pone o no se pone la gorra, mire, lo primero que hay que entender es que Gustavo Petro es una persona pública y por supuesto merecerá el reconocimiento positivo o negativo de la ciudadanía, gústele o no le guste a las personas. Pero acá lo bastante paradójico es que
pareciera que algunos sectores políticos tienen una memoria bastante selectiva, porque yo recuerdo muchísimo que cuando estaba el expresidente Iván Duque, pues él fue menester de muchísimos ataques, no solamente en su honra, en su personalidad, sino también en su familia. Y ahí yo no vi ninguna persona, ni tampoco una mujer indignada diciendo, oiga, espérese un segundo, respete, porque él, más allá de ser presidente o no, es una persona que está, digamos que en un contexto, tiene una familia, hay que respetar su intimidad, etcétera, etcétera. Entonces, a mí lo que me frustra un poco, Margarita, pero bueno, no sé es por qué lo llevas a entender, ese punto. O porque, sea, yo lo porque que lo estoy diciendo es lo propusiste en el tema. Y acá uno, más discúlpame un segundo, participando, pero es que creo que lo que tenemos que entender pero lo que quiero es que la ciudadanía dejar, está por fuera del debate, más allá de lo que nos un pueda segundo, permitir por favor. la gorra o no, lamentablemente. Pero me permiten un segundo. Le hablara al presidente. Es que quiero puntualizar una cosa. Es que lo que me parece dramático es que hoy, de verdad, somos 4 personas que entendemos de cierta forma la política, porque estamos interactuando, de forma muy cercana con eso. Y traer a colación un debate tan insulso, por demás vacío, de decir es que si soy de izquierda o si soy de derecha, tiene más validez su posición que la mía. Pero es que yo creo que es lo que tú estás queriendo escuchar, porque yo estoy diciendo, abramos el diálogo. Mi compañero dice, no, hagámoslo por los días el diálogo es constitucionales, reglamentarios. Es que mira, pero tú no coincidirías en la necesidad de que abramos. Es que todos coincidimos. Claro, todos coincidimos. Y que no es deseable la reelección. Señores, de a uno, tranquilo, Santiago, lo escucho. En las formas. El problema de fondo son las formas. Sí, porque después salen por ahí y a decir que la veces forma no importa. los apellidos. ¿Sí? Total. Porque a veces nos gusta más una constituyente si es de Vargas o de Petro o si es de Fajardo o del que sea. O de Claudia. Y el de Claudia, sí, especialmente Pero ella. es que ustedes se están metiendo con los apellidos sin que podamos dar respuesta a una pregunta que yo les hacía al principio. ¿Quién o quiénes son los interesados hoy de una reelección en Colombia? Los que siempre han de la estado en el República. poder, o sea, los que han gobernado anteriormente, o sea, eso no hay de dónde más coger. Pero es los que han gobernado antes o los que están hoy, porque es que es un escenario político distinto. Parte. Y el asunto es que, digo, listo, compremos la idea de hacer la constituyente a través de las Lo veo con ganas de comprar la idea. Sí. Pero usted se imagina pero yo me Andrés Pastrana otra vez, Dios mío. No, Una constituyente de Pastrana, apaga y Es que va. ahí es ahí el Uribe, punto. Confundimos, Petro. y se nace el tema de confundir la constituyente con la elección. Pero yo sí quiero decir una cosa. Si vamos a hacer en ese proceso, hagámoslo como Margarita lo dice, en el sentido de los ciudadanos, que escuchemos el clamor de los ciudadanos. No permitamos que un presidente nos diga que los 21 de abril son personas de la muerte, son marchas de la muerte, y no nos catalogue como ciudadanos. Porque tenemos los mismos derechos. De hecho, tenemos la misma cédula que dice República de Colombia. Si lo hacemos así, ¿qué va a pasar? Se van a dar cuenta que las necesidades de la ciudadanía no son las que está proyectando el gobierno nacional. No son las de ni la ELN, ni las FARC, ni las disidencias, ni de los corruptos de la ONG-RD, ni todo ese clan de bandidos. Ahí se van a dar cuenta que la ciudadanía está pidiendo mejor economía, mejor empleo, mejor educación, y ahí es donde hay que inspirar la ciudadanía y las fuerzas militares. Pero a ver, mire, yo no veo en ningún panorama, no sé si ustedes, pues yo no veo un Uribe, no veo un Santos, no veo un Duque queriéndose reelegir. Pues Uribe creo que... Luego entonces digamos que el tema de la reelección es particularmente para responder la pregunta de Camila, pues solamente le serviría al presidente Gustavo Petro. Yo genuinamente creo que no hay una intención de Petro con él para reelegirse. Que hay una discusión, sí, que Isabel Cristina Margarita, sale y dice eso, también de acuerdo. Pero lo que yo he visto directamente de él es un oficio del Ministerio de Justicia diciendo estos serían los 9 puntos para una constituyente. Margarita, pero no la reelección como tal. Pero tú, objetivamente, la convulsión, estamos absolutamente desarticulados, desadaptados como sociedad. ¿Tú cómo me vas a decir? ¿Y eso hace 2 años? Y hace 2 años entonces es que estábamos en esta crisis institucional y demás. Es una cosa que es profunda y por eso profundas tienen que ser también los cambios. No, y por eso hay que ampliar la discusión más allá, y yo estoy de acuerdo contigo, de los partidos, más allá si izquierda o derecha, porque es que estamos en una sin salida brutal, o sea, brutal. ¿Cuántas reformas
a la justicia se han intentado? ¿Y cuántas han pasado? Ninguna. Todo ha sido cosmético. A la fiscalía, una cosa acá, otra allá, pero lo que sabemos es que hay una cantidad de poder judicial que sigue ahí enquistado, además regional, que necesita salidas y no se va en contra de la Corte. El Congreso no es capaz de hacer nada en contra de la Corte Suprema de Justicia porque es su juez natural. O sea, cuando entra la Corte Suprema al Congreso tiembla todo el mundo. Y el Ejecutivo, creo que esta sí que es la primera vez en que se puede evidenciar que los poderes que tenemos en este momento constituidos no son capaces de hacer avanzar la sociedad, porque este gobierno intenta de pronto jalonar algunas cosas, buenas, malas, claro que hay escándalos, yo no quiero parecer acá una persona absolutamente acrítica, hay que criticar absolutamente todo lo que haya que criticar, pero también hay una sin salida, y la sin salida, ¿cómo se va a cambiar? Yo digo, no es modificando por completo la Constitución del 91, pero es ampliando la discusión con la gente. En ese escenario, donde coinciden que no ven a unos expresidentes con esa intención y que esto favorecería al que está en el poder, que hoy se llama Gustavo Petro, la pregunta que queda es si esos ciudadanos que están en la calle, que votaron en su momento por Gustavo Petro, si ese ciudadano que hoy hace parte de la oposición, cuando haya reelección en Colombia, ¿volvería a ganar Gustavo Petro? ¿Usted qué cree, Jorge? Hoy Gustavo Petro, si la reelección fuera posible en Colombia, ¿volvería a ser presidente? Yo le cambio la pregunta y le digo ¿qué garantías hay una elección administrada por Gustavo Petro? Es que vean, corrupción, compra de votos, eso fue ahorita lo de la UNGRD para las territoriales. ¿Qué garantía vamos a tener una elección administrada por Gustavo Petro? ¿Cuánta plata se van a robar del erario público para poder impulsar esas maquinarias progresistas? ¿O cuánto territorio se va a tener que ceder a las FARC, a las disidencias, al ELN, para que Gustavo Petro gane? Es que no hay garantías. No hay garantías para una reelección de Gustavo Petro. Y ahí de entrada no va a haber legitimidad si se reelige o no se reelige. Las regionales fueron el primer campanazo para este gobierno, que tenemos instituciones sólidas, independientes, y genuinamente pienso que el mejor resultado que podría tener sería pasar a una eventual segunda vuelta y perdería. No le veo mucho futuro al proyecto político de Petro en este momento. Ya veremos qué va pasando, ya veremos el comportamiento de la oposición, pero aún más importante, ya veremos el desempeño de los gobernadores regionales, que pueden marcar cierta pauta en lo que va a ocurrir en las elecciones de 2 años. Yo sin duda no creo que Gustavo Petro vaya a quedar bajo ninguna circunstancia, pero yo le quiero precisar una cosa, tal cual como fui enérgico con Margarita de definir que nosotros no podemos entrar las cosas buenas si son de izquierda, centro, derecha. Jorge, yo le quiero decir que desafortunadamente los corruptos no tienen color político. Es decir, acá tan corrupto ha sido la izquierda como la derecha y en eso tenemos que reconocerlos. Disculpa un segundo. Y en esas medidas de reconocimiento y merecimiento vamos a entender qué necesitamos como sociedad. Ahora bien, la solución es un partido político, un proyecto político que realmente sea institucional, que represente las verdaderas necesidades del ciudadano. Yo creo que nos hemos equivocado, entre otras cosas, en algo muy esencial y en darle el poder de las mayorías a un proyecto político personal. Y en esa medida es donde nos hemos equivocado, porque entonces vienen comentarios como por ejemplo, creer que todas las personas de la izquierda son corruptos a partir de los escándalos de corrupción que tenemos, pero también los de las derechas lo seríamos porque efectivamente han militado personas que han estado, digamos que, dubitativos con esa situación. Claro, pero la pregunta, María Camila Daña, era de la reelección de Petro. No, totalmente de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo, yo no creo, yo objetivamente entiendo, creo que el primer pulso que tuvo este gobierno nacional fueron las elecciones regionales, en donde evidentemente fue una aplanadora en contra, no solamente, no de la institucionalidad de la presidencia, sino de las políticas. Y fíjese usted, yo los invitaría, ojalá que pudiéramos hacer el paneo a nivel nacional de todas aquellas aquellas entidades o corporaciones que se eligieron con la propuesta del hoy presidente Gustavo Petro, a ver quiénes siguen militando con esas ideas. Yo creo que muchos se han levantado la mano y han dicho, mire, esto es un proyecto ambicioso, tan ambicioso es que es irreal, y muchos de los planes de gobierno y planes de desarrollo que se están decidiendo en gran mayoría en todo el país, están siendo totalmente apartados de las políticas del gobierno nacional. Entonces, ese gran pulso regional
nos indica Camila que no va a tener acompañamiento político. Pero algo mucho más preocupante, y es que ojalá tuviéramos la posibilidad de la percepción de las personas en la calle. Si usted sale, Camila, y le pregunta a la ciudadanía común y corriente como nosotros qué piensa del gobierno, indiferentemente si conoce a profundidad o no los temas que se están debatiendo en este momento en el gobierno, todo el mundo tiene un sinsabor. Bueno, yo creo que eso puede ser como una percepción tuya o puede ser real o lo que sea. Creo que es un dato estadístico menor y Pero que no le hace mucha, pues que no contribuye mucho a la discusión. Pero para responder lo que decía Camila, yo creo que falta todavía un poco de terreno, falta despliegue de política. Estoy absolutamente de acuerdo en que hay escenarios críticos y por qué no, por ejemplo, en esos diálogos que se pudieran abrir para salir de cuestiones absolutamente nefastas como la corrupción, no explorar por esa vía. Por ejemplo, ¿qué me dicen ustedes de una propuesta de elección del fiscal en una lista de elegibles al azar? Los mejores candidatos que existan con los mejores títulos y demás vienen lista de elegibles y al azar y con eso no le deben nada a nadie. Perdóneme, hoy pasa Procuraduría, con el Contralor. Hoy pasa con el Contraloría, Contralor, por estamos ejemplo. repitiendo la elección porque es que ahí De también acuerdo. hay maneras de voltear Camila, o el sea, más capacitado. a lo que voy es, se necesitan medidas urgentes, es que no puede ser el Congreso definiendo siempre lo mismo, la Corte Suprema tumbando tal cosa, la Corte Constitucional, no, o sea, se necesita pensar cosas distintas a ver si logramos salir de estos problemas graves. Ahora, ¿yo qué digo? Si Petro se lanzara en reelección, yo vuelvo a decir, no creo que él esté en esa, que hay personas diciéndole que sí, Isabel Cristina salió, Racero dijo que no, una persona dice que sí, bueno, eso está en la discusión y no votarías es una por él? discusión Mire, novedosa. ¿Tú votarías por él? No obstante, Vengan, lo que perdónenme yo una cosa. considero, Esa es una buena pregunta para Margarita. ¿Votarías por él? sí, votaría por Petro nuevamente. Entonces estamos en una discusión absolutamente inocua. ¿Por qué? Margarita, sí, a ver, alejémonos de los pensamientos políticos. Si tú no tienes la capacidad y la sensibilidad de entender lo que pasa en el país, en donde tenemos... Pero Discúlpame acabo de decir un algo y es, segundo. acabo de decir algo y es, quedan 2 años más de ver ejecución, por lo ¿Cuánto menos. Por Dios, o sea, No, o sea, puede ¿cuánto todo. más Pero es que vamos a mira, aguantar? tú puedes Es que decirme, nosotros no tenemos- esperemos que se termine, o sea, vamos en la mitad del Pero, periodo. Margarita, tú me miremos estás a ver diciendo qué que puede aguantemos. desarrollarse. O sea, tú Es tampoco más- me puedes decir sí o no ya, porque puede que las cosas mejoren. Yo estoy de Ojalá. acuerdo. Margarita, Ustedes prefieren y con que el los- país se vaya a pique. Yo y sé con que los- prefieren y que con se los vaya a hechos pique, que pero tienen. si mejora, No, pues claro que votaría Pero- por un pero proyecto. es que- Ahora, lo que sí estoy absolutamente convencida es que votaría por un proyecto que represente un avance democrático en el país, un avance hacia el progreso y no hacia conservar lo mismo que ¿A ti te tenemos. parece Pero yo que me todos los pregunto, mira, escándalos yo que estoy- yo estamos estoy de acuerdo. viviendo son democráticos? Pero es que al menos han sido representan un denunciados proyecto directamente por el político de una gobierno, o joven sea, no se han solvente escondido como- bajo la mesa, No, Pero sino que qué están en progreso, discusión. Señor Jorge ¿qué Iván. progreso hay de que se roben la plata del Estado? ¿Qué progreso hay de que maten Total. personas en el Cauca y en el Caquetá? Total. Yo no veo progreso, Margarita. Que Y tengamos yo estoy de un acuerdo en una proceso. cosa con mi 50 años. compañero. Yo estoy de acuerdo en una cosa con mi compañero. Las regionales fueron un campanazo de alerta al gobierno. Y Pero instituciones sólidas y todo. sí, pero también, pero pero el tampoco lo campanazo idealicen. es O sea, en lo de tal regional forma- hay, de hecho, lo regional sí que necesitaría verlo con lupa. En lo regional hay toda la corrupción que quiera, la politiquería tradicional también, los municipios muriéndose porque además, como no ha querido haber una reforma constitucional de ordenamiento territorial, no pueden pervivir por ellos mismos. Pero los y ahora municipios estamos diciendo del que es la acuerdo de mejor paz, institucionalidad. Yo creo que hay que pararle municipios bolas. del acuerdo de paz que se crearon con iniciativas de la población en el territorio, hoy el Estado no los cumple. Y esos 170 municipios que hacen parte de la autoridad del Estado a través del acuerdo y del PEDET, ¿dónde queda, Margarita? Bueno, Como se me todos los metieron a las municipios regiones, entonces les voy a cambiar la pregunta, pero que sigamos en los departamentos y municipios. De aprobarse una reelección, hoy la propuesta llega desde el gobierno nacional, bueno, desde el pacto histórico, porque hay que ser muy claros, no desde el presidente. Si es así, Santiago, una reelección en Colombia sería oportuna también para alcaldes y gobernadores. ¿Esto debería cobijar a todo el mundo? Es absolutamente inoportuna, sea para presidente o sea para mandatarios regionales. Jesús David, ¿usted qué cree? ¿La reelección debería ser para todos? Debería ser, pero es inoportuno. Este no es un momento ni jurídico ni político en donde la sociedad resistiría un proceso de tal magnitud. Miren nomás lo que ha pasado en un debate argumentativo con 4 personas. Usted se imagina con casi 50. Margarita, ¿usted qué cree? No, creo que no es oportuno, no Porque es no- necesario, no, no- es no hacen parte viable. de la tendencia Por política ejemplo, del gobierno. no sé, creo que podría ser un reflejo de lo que pasa en las universidades regionales donde hay rectores
3, 4, 5, 6 periodos, eso se vuelven contratos, gabelas, etcétera. Entonces creo que a nivel regional sí que mucho menos, donde de verdad la institucionalidad creo que es muy endeble. Y en su caso, Jorge Iván. No, en el momento es inoportuno, porque es que además los alcaldes y gobernadores hoy tienen las manos atadas. Toda la plata la tiene la centralización del gobierno nacional. La fuerza pública la administra el gobierno nacional. O sea, un alcalde como autoridad en materia de seguridad no le mandan helicópteros. Vea lo que pasó en el Cauca, los alcaldes, los concejales pidiendo a gritos soporte aéreo para las comunidades y no llegaron. Entonces, hoy por hoy la discusión tiene que estar sobre las competencias del gobierno nacional. Y de hecho, si vamos a hablar de reelección territorial, hablemos también de competencias. ¿Por qué los municipios y los departamentos solamente tienen que hablar de ordenamiento territorial, servicios públicos? ¿Por qué no hablamos de la paradiplomacia? Diplomacia directamente entre gobernadores y relaciones internacionales, o seguridad y defensa en materia ya, digamos, presupuesto, Sí. logística y operaciones para los gobernadores. Bueno, una cosa en la que se pusieron de acuerdo, miren ustedes, es que todos dicen que no es conveniente. Ahora, la propuesta, la otra con la que arranca este debate a propósito del trino del doctor Racero en la Cámara es no reelegirlos, sino extender los periodos. Extender el periodo debería aplicar para presidente, alcalde y gobernador. Jesús David, para cerrar. Es complicado, pero si estamos en una institucionalidad y entendiendo que el periodo le va a permitir la formación de las políticas públicas que le permita el desarrollo a la sociedad, yo creo que sí. Ojo, institucionalmente me parece que los periodos deberían ser iguales tanto para alcaldes, gobernadores como para ¿Y presidentes. extenderlo es cuánto tiempo? Hoy 2 son años. 4 años. No, Usted no sé. dice 6. Sí, hay quienes piensan que 2 años de robo no son suficientes, que necesitamos 2 años más. Luego, entonces, eso es a criterio de cada persona. Yo creería que, de acuerdo a, digamos que a la historia que nos ha marcado nuestra república, pues 6 años estaría bien. Ojo, no estoy de acuerdo, pero de ampliarse deberían ser 2 años y aplicable a nivel nacional y regional. Santiago, local. ¿hoy se deberían ampliar los periodos de gobierno? Me opongo rotundamente. Ha habido casos exitosos de gestión tanto departamental como municipal de alcaldes y gobernadores que lo han hecho muy bien en 4 años. Sí ha habido casos exitosos. ¿Para qué nos ponemos a inventarnos cosas creativas que de golpe afectan directamente a la democracia? Usted, Margarita, ¿qué cree? Yo creo que es un tema polémico, sin embargo, podría ser parte de la discusión. O sea, considero que, como dice Santiago, puede que hayan habido algunas ejecuciones, algunas gestiones muy buenas, que llega otro gobierno absolutamente distinto y ahí caen, y eso es una pena. Pero creo que en el momento actual que tenemos, lo mejor es dejar de concentrarnos en ese tema y pues avanzar en lo que hay que avanzar y luego evaluarlo, pero creo que en este momento sería inconveniente. O sea, eso es un sí, pero como un no. Eso Ahí es un sí dependiendo para- del momento. para Ok, pensarlo, sí, para pero no. pensarlo. Por ahora Jorge, no. su respuesta en este caso, creo que se que- extiendan los periodos. Yo creo que eso es otro globo más de los progresistas. Y yo le digo a ese globo que no. Ya les estoy comprando el globo de la constituyente a través del escenario institucional. Salgámosle al paso de ese globo y de entrada vamos a solucionar los otros dos. Porque un mecanismo de modificación de la Constitución es un globo, obviamente, no es un tema Es que constitucional. y están además, lanzando los ese globos a ver por ese es dónde el cala. desprestigio que Margarita, tiene la propia están lanzando Constitución. los globos para Ese es ver el dónde amor cae. institucional. Están lanzando los Constituyente globos. igual, un Quieren globo. poner a un señor que está intoxicado, quién sabe por qué, en una reelección o en un alargamiento de periodo o en una figura dictatorial de una Agradezcamos asamblea que no depende de tu constituyente voluntad paralela. si Eso existe o aplica no para los un últimos 3 constituyente. presidentes. No, para todos. Agradezcamos mire, que no es tu pero- voluntad pero- que exista una constituyente, Es que- por lo menos pero, regulada en la Margarita, pero Constitución. o sea, Tú se me no está le acabando el concedes tiempo. globos a nadie, no le concedes Están globos a nadie, no buscando un tienes señor esa intoxicado. capacidad pero, aún. Pero venga, no denigremos La última, se me está institucionalidad. acabando el tiempo, Jesús David. Sí, cierro con usted. No denigremos la institucionalidad porque yo coincido con Margarita. Hombre, mire, Margarita, yo la invito a que revise. Yo soy absolutamente convencido de que las instituciones se crearon para arrojar las decisiones y la vocación de poder de la ciudadanía. Estoy totalmente de acuerdo. Pero yo solamente te quiero que observes con delicadeza las formas. O sea, es decir, a mí me parece que la constituyente es un campo válido porque está instituido en nuestra constitución, pero realmente es válido revisando la historia de hoy hacia 2 años atrás, lo que ha pasado con el gobierno del presidente Gustavo Petro. Yo creo que en las formas es en lo que quizás Javier quería referirse a los globos. Y esos globos o esos mecanismos o esas propuestas apenas se están empezando a debatir. Se los advertí, se nos ha acabado el tiempo en este que ha sido un debate muy intenso.
Lorenzo, a Jesús David, a Santiago, a Margarita, también a Jorge. Gracias por subirse al andén. Nos vemos, nos oímos nosotros la próxima semana. Esta discusión continúa, por ejemplo, en Twitter usando numeral el andén. Chao. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una. Nadie te viene a callar.